Esto es Psicocine, un podcast donde el cine se analiza desde la mente y el alma. Hola, soy Priscila Albarrán Carriedo, psicóloga de vocación, consultora por elección y cinéfila desde que tengo memoria. Y yo soy Murillo, escritor y director de cine. Me apasionan las historias y los personajes que las hacen posibles. Por lo que cada episodio exploraremos personajes complejos, emociones ocultas y trastornos que el cine pone o esconde en pantalla. Luces, cámara, conciencia. Esto es Psicocine. Empezamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos otra vez aquí en su programa Psicocine. Buenas tardes, ¿cómo estás, Priscila? Hola, buenas tardes, bienvenidos, muy bien, gracias. Pues aquí reiniciando nuestro podcast. Nos habíamos quedado en que íbamos a hablar sobre relaciones narcisistas esta semanita. Ajá, con la película El Hombre Invisible, que es del 2020. 2020, exactamente. Y bueno, vamos a hablar de algo que duele, algo que, bueno, yo creo que como el fantasma de la película, no se ve, pero se siente y se siente feo. Algo que puede estar ocurriendo ahora mismo en la relación que tengan, ¿no? Dime. Y que yo siento que cada vez está más en aumento, se ha dado estos casos. Sí, yo también lo creo, porque creo que y ahorita yo creo que vamos a andar un poquito al respecto, pero sí yo creo que ha ido en aumento por la forma en la que se ha, pues manejado en las relaciones de pareja últimamente, ¿no? Sí, y pues tal vez yo siento que mucho tenga que ver con, con esta modalidad que vivimos actualmente, donde se está disparando mucho el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, que casi como que está aumentando como si fuera epidemia. Todo lo que se ve en las redes sociales, todo lo que se ve en las historias, todo lo que se ve es el amor a uno mismo, pero ya de manera muy exagerada. Todo es narcisista. Yo es lo que siento. Pues sí, fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque creo que esto inicia desde la cultura del like, ¿no? Ajá. De esperar a ver cuántos likes me dan, a ver quién vio mi post, a ver quién me interactuó en mi red social. Desde ahí creo que empezó a crecer el tema del narcisismo. Digo, yo creo que pues, sí siempre ha existido, claro que sí, ya desde hace mucho existe en el manual de trastornos mentales, en el DSM, pero era solamente tratado como un trastorno y era muy difícil de lograrse, digamos. Pero ahorita ya hay un tema en donde ya, bueno, yo creo que hay investigaciones más a fondo y ha habido como más, pues sí, más investigación al respecto y se ha visto que ahora se estudian desde la diferencia que existe entre conducta, rasgo y trastorno, que son cosas muy distintas, ¿no? Pero al final de cuentas, pues no deja de haber una conducta narcisista y puede lastimar mucho en temas de, pues socialmente y sobre todo en relaciones de pareja o de familia, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, ese es el tema de este programa y lo vamos a enfocar en relación a una película que se llama El Hombre Invisible, que la sinopsis es la siguiente. Cecilia, actuada o interpretada por Elizabeth Moss, rehace su vida tras recibir la noticia de que su exnovio, un maltratador empedernido, ha fallecido. Sin embargo, su cordura comienza a tambalearse cuando empieza a tener la certeza de que en realidad sigue vivo. Entonces, con base en esta película, es empezar a estudiar o analizar la relación narcisista, porque esta chica, desde el principio de la película, nos plantean un contexto donde ella sufre maltrato, no solo emocional, sino maltrato físico por parte de su pareja,
y comienza en que ella tiene que escapar de eso a las a medianoche, después de la medianoche, con la ayuda Ujú. de su hermana, ver la manera de salir sin que el otro se dé cuenta para librarse de esa relación narcisista. Aquí el narcisista que vamos a analizar es el esposo, o bueno, pareja, esposo, lo que Sí, sea. su pareja. Así que para plantear el contexto, explícanos, Priscila, cuéntanos sobre el narcisismo. Bueno, mira, a mí, honestamente, esta película desde el minuto uno ya me tenía angustiada, para empezar, ¿no? Sí, es que está, yo siento que está bien trabajada. A mí me gustó esta, yo la fui a ver al cine sin muchas Mm, expectativas. Yo me conocía la historia del hombre invisible, de sí, la historia original, no solo de las películas, sino del libro de H.G. Wells, que es, ujú, durante mi adolescencia fue uno de mis autores favoritos, y me sorprendió cómo rehicieron el relato y cambiaron la historia súper original, adaptado. pero a una adaptación que sí se me hizo coherente, sí se me hizo tecnológicamente creíble y eh, está bien planteada en un Súper. asunto de terror psicológico. Y maneja perfecto, o sea, como este súper bien el tema del narcisismo paso a paso y característica a característica. Mira, el narcisismo no es solamente amarse a uno mismo. Eso es, okey, egocentrismo, ¿no? Ajá. Pero para que exista un narcisista, bien dice Walter Rizzo, debe de haber 3 cosas: egolatría, egocentrismo y egoísmo. El narcisismo es una forma patológica o sea, una incapacidad patológica y muy profunda para ver al otro como un ser humano independiente, con necesidades, con sentimientos y sobre todo derechos propios. Para el narcisista, los demás, en especial su víctima, son objetos que existen para cumplir una función: admirarlo, sostenerlo y servirle. Eso es el narcisismo. Yo en eso lo definiría, ¿no? Ahora, hay 3 niveles, como te decía, hay rasgos, hay conductas y hay un trastorno narcisista. Y yo creo que es muy importante saberlos distinguir para que no en todos lados andemos diciéndole narcisista a cualquier persona, ¿no? Ajá. Porque porque creo que es importante que podamos decir cuando vemos de verdad cuando identificamos un trastorno, porque de ahí parten otras cosas. O sea, una persona con rasgos narcisistas son ciertas características de su personalidad pero pueden ser personas muy funcionales y no necesariamente dañinas. O sea, por ejemplo, te pondré algunos, una necesidad de validación, pero a lo mejor viene desde una herida muy, muy grande de que lo invalidan y entonces cada vez que alguien lo invalida, surge la herida y entonces, ¿sabes? Explota en ira o en necesitar la validación, ¿no? Que le gusta recibir cumplidos, que le gusta, no sé, que lo reconozcan o que lo admiren, a lo mejor a una cierta autocentración, digamos, eso de tender a hablar de uno mismo por necesidad de como de, bueno, yo se lo digo muchas veces en terapia a algunos de mis pacientes, ¿no? Como de, a ver, si tú no hablas bien de ti, ¿quién va a hablar bien de ti? Tú necesitas saber quién eres, ¿no? Pero pues también hay niveles, no siempre se trata de ti, ¿no? Hay que separar también esa situación. Por ejemplo, otra característica de un rasgo narcisista puede ser la sensibilidad a la crítica, que se enojan muchísimo cuando alguien viene y te señala un error, porque no sabes qué hacer, no sabes cómo tratar el error en tu vida, ¿no? Pero son situaciones muy puntuales, ¿ok? Muy, muy puntuales. Los rasgos narcisistas son comunes y no implica un abuso narcisista. Eso
creo que debe de quedar muy, muy clarito, ¿no? Todos tenemos algunos rasguitos ahí, bueno, unos rasgos narcisistas, pero pues no llegamos a lo que llega un narcisista como tal, ¿no? La conducta, que es todavía aún más chiquita, debí de haber empezado por la conducta, pero la conducta que es todavía es como una o dos conductas narcisistas, muy observables, muy aisladas, digamos, que puede ser a lo mejor, no sé, es infiel. Es una persona infiel porque es la manera en la que a veces la gente necesita tener el control. Es mentirosa, porque a lo mejor es la manera en la que necesita tener un control. Se hace la víctima. ¿Por qué aprendió? Porque tiene ventajas secundarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya el trastorno narcisista como tal es de larga duración y totalmente cumple criterios diagnósticos, digamos. Te los doy puntuales para seguir con el tema. Sí, échamelos. Sentido grandioso de autoimportancia, ¿no? Exagerar los logros y los talentos. A mí nunca me pasa, yo no me equivoco, yo soy el mejor, yo soy mejor que tú, ese tipo de cosas, ¿no? Ponerse siempre como en un nivel superior a los demás. La preocupación por fantasías de éxito ilimitado, de poder, de brillantez, de belleza. O sea, es como, yo soy el partidazo para todo el mundo, soy la mejor persona que te puedes haber topado en la vida, así, ¿no? Se creen seres especiales y únicos, ¿ok? Uh-huh. Una necesidad excesiva de admiración, de atención, un sentido de merecimiento muy expectante, muy irracional, en donde solo sus necesidades son valiosas, son válidas incluso, y la explotación y la subordinación interpersonal. A toda la gente con la que interaccionan, lo subordinan. Le ponen jerarquía a las amistades, ponen jerarquía en la relación, todo el mundo le sirve, vaya. Falta de empatía, por supuesto, envidiosos, son muy envidiosos, tienen una creencia pero la creencia es de que los demás los envidian, ¿no? Ah. Y por supuesto las actitudes de arrogancia y de soberbia, ¿no? Sí. Y así más o menos. Y también las dos caras que tienen, con unos se comportan de una manera y con otros de otra. Por supuesto, pero lo que pasa es que no es que tengan doble cara, es que ellos cumplen con un ciclo narcisista de la relación. O sea, empieza con el love bombing, se siguen con la devaluación, sigue el descarte y luego el hoovering o aspiración emocional. Y son cíclicos. O Explícanos sea, qué es eso para los que nos están escuchando y no saben. mira, empieza con el love bombing, que es el bombardeo de amor, que es la cantidad de adulaciones y halagos que hacen a su futura víctima, ¿ok? En la fase de idealización. Cualquier relación va a empezar con dopamina, sana o enferma, empieza con dopamina, ¿ok? A esto se le llama estado de limerencia. Va a empezar con esa dopamina en donde, bueno, tú ya viste a futuro a esa persona y la colocaste como la más importante, y quieres saber de esa persona todo el tiempo y bla, 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 y te inundan de atenciones, de regalos, es como la campaña publicitaria, ¿no? Ajá. Pero en una relación sana, la limerencia o estado de idealización va disminuyendo con la convivencia. En una relación narcisista jamás muere la limerencia, porque el narcisista vive poniendo un papel, un falso yo, ¿ok? En el love bombing te hacen sentir la persona más especial y única, se ponen las personas más caballerosas o las más educadas, las más decentes y demás. Y esto lo que hace es acelerar el vínculo, porque pues claro que bárbaro, es que encontré el amor de mi vida, lo que yo siempre había soñado, lo que las películas me cuentan, ¿no? Si existe. Entonces, pues, y generalmente si se buscan personas, porque son muy hábiles para esto, buscan personas, o más bien se apegan a personas
con muchas carencias afectivas. Entonces, pues se hace como decía mi mamá, el roto y el descosido, ¿sabes? Sí. Se encuentran, o sea, se encuentran. Entonces, el narcisista en realidad no es que esté enamorado de la víctima, lo que pasa es que está enamorado de lo que la víctima refleja sobre él. ¿Ok? La víctima es como su espejo que le devuelve una imagen grandiosa, o sea, es que esta persona me hace sentir que soy lo máximo, aquí me quedo, Sí, ¿no? he visto casos, por ejemplo, de un amigo que en la universidad que descubre que a una muchacha le gusta a él no le gusta tanto ella, lo que le gusta es que él le gusta, entonces va, Ajá, le da picones y la otra se ponía media loquita y el otro se sentía bien, ¿no? claro, Pero nada más es por la sensación de que yo le gusto, por lo tanto, a mí me gusta que le guste, ¿no? Pero eso no hay amor ahí en ningún sentido, es algo así también, ¿no? exacto. Y en esta película no nos cuentan un love bombing, pero nos lo hacen saber porque la chava está súper involucrada y porque al final el tipo se ve que tenía pues bastante dinerito, ¿no? Tenía muy buena posición, porque la primera escena literal es una casa súper moderna, enorme, junto al mar, bueno, no junto al mar, en medio del mar prácticamente, y pues se ve que tiene todos los lujos y demás. Entonces, seguramente ahí hubo un excelente love bombing. Ajá, eso ocurrió previo a la película. Exacto. Cuando la película inicia, ella ya está atrapada en una relación donde ya ha sufrido la tortura por parte de este cuate, la manipulación y todo eso, y tiene que escapar. Y a todo mundo con el que se encuentra, trata de advertirle cómo es él, toda la manipulación y que utiliza, y nadie le cree. Porque además, Sí. algo que nos cuentan al principio es que después de que ella escapa, el otro muere, supuestamente muere, y toda la gente, la policía le enseña pruebas de que en efecto se murió, todos sus conocidos le dicen que se murió, ella hereda la casa y todo parece muy bonito, pero ella no está convencida. Dice, hay algo muy raro aquí, o sea, este cuate simplemente no se pudo haber muerto porque creo que él menciona que fue por suicidio. Dice, todo es un plan porque es lo que él hace, pero nadie le cree. Y a medida que va pasando la historia y va subiendo de nivel, pues lo vamos viendo desde el punto de vista de ella y sí se siente la persecución. Lo que me gusta mucho es que esa persecución se muestra con espacios vacíos, porque es el hombre invisible y no se Ah, ve. sí, claro. Y todo son planos abiertos donde no hay nada, pero al mismo tiempo están hechos de tal manera que sientes que está ahí y que desde los ojos de ella lo estás viendo, pero no se ve nada. Eso está padre, es algo que me gustó de esta película. Es Bueno, que justo porque esta película nos muestra que ella ya pasó por todas las fases de la relación narcisista, porque exactamente, después del love bombing sigue la devaluación, que aquí es en donde empieza el gaslighting, por ejemplo, ¿no? Es cuando ella estás loca, no es cierto, estás exagerando, así no pasó, utilizan todas sus tácticas manipuladoras de triangular, críticas disfrazadas de preocupación, por supuesto, comparaciones con otras personas, que es la triangulación, ya sean personas reales o imaginarias, pero ese tipo de cosas, pero a la persona en sí la envuelves en eso, ¿no? Como comparando, como envolviendo para cuídame porque me pierdes, ¿ok? Porque hay otras tres atrás de mí y cosas así. La invalidación emocional que decía yo hace ratito, de exageras, no es cierto, estás loca, no es para tanto, ve cómo te pones, después de que le descubren la infidelidad y todas esas cosas, ve cómo te pones, qué cosa es eso, ¿no? En lugar de hacerse responsable de lo que hizo, ¿no? Ahí también, por ejemplo,
indiferencia afectiva, ¿no? Castigos silenciosos, la ley del hielo, burlas encubiertas o chistes que hacen enfrente de la gente como para humillar o devaluar a la pareja o la víctima. Ajá, Ese tipo de cosas. la pasividad, la agresividad y eso. La agresividad pasiva, exactamente. Y También, aquí, ajá, dime. el gaslighting es, por ejemplo, están en una relación. Él le en la discusión que puedan tener, el otro, un ejemplo, la toma del brazo muy fuerte, sí le causa moretón, y ella dice, oye, es que me estás, no estoy golpeando, no, estás imaginando cosas, fue un accidente. Y la invalidan completamente con el acto que pudo haber tenido un acto medianamente violento, por así decirlo. No la golpeó, simplemente la aferró con fuerza. Uh-huh. Así funciona el gaslighting, por ejemplo. Sí, exactamente, justo de eso. Y viene a partir de una, o sea, el término de gaslighting nace a partir de una obra de teatro. Ay, no me acuerdo cómo empieza, pero es de un güey que le hace literal gaslighting a su esposa, pero de una manera muy, ahorita que me acuerdo te la cuento bien, porque ahorita ya no la tengo fresca. El otro día estaba pensando en eso que se la contaba yo a una paciente. Pero el caso es que lo vemos en la película, porque él le da pastillas. Bueno, ella le da pastillas, pero resulta que él le quitó las pastillas que ella tomaba de anticonceptivos Ajá, sí. y queda embarazada. Ajá. Esa es una forma pues de manipulación, ¿no? Porque al final el gaslighting es una forma de manipulación en la relación, ¿no? ¿Cómo se llama? Todo lo que tiene la devaluación es el que él no pierda el control, el que el narcisista nunca pierda el control. Es hacer dudar a la otra persona, a su víctima, al punto máximo que le distorsiona la realidad, ¿ok? Cualquier cosa la utiliza para devaluarla, para lastimarla, para ofender, para invalidar, y eso es lo que genera, justo ese es el punto central de cuando la víctima pierde por completo su voluntad, se hace completamente dependiente emocional de su narcisista. Sí, ¿Ok? porque además es una cuestión cíclica, ¿no? La humilla, la trata mal, incluso la golpea y todo eso, y luego le pide perdón y le baja el cielo las estrellas y la otra, se vuelve a enamorar de él hasta que regresa a la misma situación. Algo así, ¿no? De ahí lo de la limerencia y todo eso, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, ya me acordé, lo del gaslighting es una obra de teatro. En la obra de teatro, haz de cuenta que el protagonista, que ese sí no me se llama Jack, pero no sé cómo, se llama Jack, la protagonista, convence a su esposa de que está perdiendo, o sea, que la esposa se está volviendo loca, ¿ok? Ese es su plan malévolo, volverla loca, pero le hace pensar que ya está loca. Para lograr esto, ella le empieza él a hacer un chorro de manipulaciones, ¿no? Le esconde objetos, le niega que pasaron ciertas cosas, le baja la tonalidad de la luz y le dice, no, pues está bien, no pasó nada, no, yo veo más oscuro, no, todo está perfecto. Pero entonces cuando la esposa se da cuenta de que las luces están mucho más bajitas, él insiste en que no es cierto, te lo estás imaginando, estás viendo cosas que no son, es que te estás volviendo loca. Cuando en realidad él era el que subía al ático y le movía la tonalidad, le escondía sus joyas, le cambiaba de lugar las cosas, o sea, al final la vuelve loca, ¿ok? La vuelve loca a partir de sus propias manipulaciones. Y no es que solamente manipulara eso, lo que pasa es que es una manera como el narcisista logra manipular la percepción de la realidad, justo para lograr esto, que
que te vuelvas dependiente del narcisista como tal. Ajá. Y eso genera algo que es una de las secuelas más difíciles en una víctima de narcisista, que es la disonancia cognitiva. Entonces, ellas pierden completamente, la víctima pierde completamente la autoconfianza, tienen miedo de volver a intentarlo, tienen miedo de salir de la relación, dudan de sí mismas, dudan de que las cosas fueron como pasaron, se culpan a sí mismas de muchas cosas. Es muy difícil trabajar esa parte porque incluso no hay enojo. Es que no sé por qué no puedo odiarlo. Sí, ¿Sabes? porque pues las hacen sentirse muy especiales al principio, ¿no? Exacto. Y es parte de lo bonito de la vida, y les dicen como si fueran mi cielo, y te digo, les bajan el cielo las estrellas, y ahí están las otras volando en su fantasía todo el tiempo, hasta que empiezan los trancazos, y luego vuelve a empezar el asunto, ¿no? Exacto. Y en la película vemos también mucho esto, porque si tú te fijas, la casa es una jaula de cristal. Y Ajá. una de las manipulaciones del narcisista es el aislamiento. Entonces, pues ella sí estaba aislada del mundo, pareciera que está libre porque pues está lleno de cristales y hacia afuera hay mucha apertura, pero pues no hay nadie alrededor. No, porque Entonces, de hecho ni siquiera podía relacionarse con su hermana. Nunca nos exacto. explican cómo logró comunicarse con ella y pedirle ayuda para escapar, pero nos mencionan más adelante que había perdido cualquier contacto con la hermana. Sí, pero se ve que ella preparó su vida desde hace muchísimo tiempo antes, ¿no? Porque ya tenía todo preparadísimo. Ajá, sí, lo que digo es, cómo habló con la hermana, eso no lo dicen, porque la hermana, a No, final de cuentas, es la que llega a recogerla como a las 3 de la mañana allá en la calle. exacto. Pero sí, todo eso está preparado. No sé exactamente cuánto tiempo vivió en esa relación, pero el tiempo necesario para que ella ya lograra escapar. Eso no es fácil. No, No, no no es fácil. es un proceso Mira, este, sencillo. Ajá, pareciera que sí, porque justo existe la fase del descarte, que es la tercera fase, que es como el narcisista empieza a fabricar discusiones, distancia, ya no te quiero, eres una basura, empieza a lo mejor a cumplirle la triangulación de ponerle el cuerno, de empezar, de serle infiel literal, y que, y que lo descubran, se aleja, le hace ghosting, todas esas cosas, ¿no? O sea, literal, la relación termina, pero como ella ya está tan condicionada y él ya se convirtió en su fuente de validación, ya es muy difícil salir de ahí. sí, Ya hay una necesidad o dependencia emocional de esa persona y entonces el ego está muy dolido. Mira, el ego nos da importancia. Cuando alguien nos hace sentir poco importantes, le pega a nuestro ego. Entonces, eso es, el narcisista juega con el ego de las personas, como él vive a partir del ego, juega con el ego de las personas, decide el lugar en donde te coloca, literal. Hoy eres mi love bombing, hoy eres mi descarte, hoy te jodo la vida, hoy te hago culpable, hoy te hago reír y quiero que te ríes. O sea, se siente lo máximo ser el protagonista y el dueño de las emociones de los otros. Entonces, en el descarte, ama y adora saber que esa persona a la que ya hizo dependiente de él, le venga y le ruegue o sí, sufra por su ausencia, ¿no? ajá, Pero las características son las rupturas repentinas y prolongadas o la intermitencia de que estoy, no sabes de mí 3 días, pero de repente aparezco y no pasó nada, cosas así, ¿no? Pero, y el famoso ghosting, que le llaman ahora, ¿no? La desaparición. Y ahí termina, en realidad ahí termina la relación.
El problema es que la víctima regresa, o más bien lo deja regresar a veces. Ajá. Que ahí es en donde entra el hoovering. Aquí, ella, cuando se va, para ella, según ella, ya terminó y se está escondiendo y pasa meses encerrada en la casa del amigo de la hermana y no quiere salir ni al buzón de las cartas, ¿no? Ajá. Pero pues justamente porque hay ese miedo y esa falta de autoconfianza de que sí terminó, pero yo no sé cómo vivir el mundo sin él. No sé cómo. Sí, porque se vuelven dependientes completamente, ¿no? Hay una dependencia terrible. Entonces, al parecer soy libre, pero no soy libre. Incluso hay una pérdida de esperanza de recuperarse a sí mismas. Ahí es en donde juega horriblemente la disonancia cognitiva, de yo voy a poder, pero ¿y qué voy a hacer viviendo sin él la vida? ¿No? Sí, muchas mujeres de las que me he enterado que no dejan al esposo porque no saben cómo enfrentarse a una vida sin él, porque de una forma u otra le soluciona cosas, le da dinero y ellas luego pasa de que no tienen carrera eh, y no saben cómo hacer. Entonces muchas, algunas escapan y terminan regresando porque no saben cómo valerse por sí mismas, porque ya hay una dependencia muy fuerte. Exactamente, y creo que toda la película esta del hombre invisible transita en lo que es el descarte, porque ahí es justamente en donde el narcisista es invisible, o sea, vives las consecuencias de una relación narcisista sin estar en la relación, porque se supone que ya terminó. Ajá. Toda la película, a partir de que ella se va, se vive la etapa del descarte. Ahí es en donde está todo, el miedo a lograrlo, el miedo a lo que pueda pasar, a verlo en todas partes, a recordarlo todo el tiempo, la falta de autoconfianza que te mencionaba, etcétera. Y todas las consecuencias, o sea, ahí es en donde justo ella se da cuenta que está embarazada y ella no sabía que estaba embarazada porque ni siquiera lo deseaba, ¿no? Ajá, sí, de hecho ella tomaba pastillas anticonceptivas porque no quería que un embarazo mantuviera de manera obligada esa relación porque ya se quería ir y lo descubre después en un punto dramático importante que es ya para el tercer acto, etcétera, de que ella está embarazada. Exactamente. Que todo es parte de la manipulación del otro que le quitó las pastillas. Lo que nos hace sentir o pensar que el otro no solo utiliza el traje de invincibilidad que tiene después de que ya escapó, sino antes. Incluso cuando estaba ahí en la relación que la tenía manipulada de una forma u otra por parte de este narcisismo, ya me hace pensar que ya utilizaba el traje para incluso espiarla más de lo que ella pensaba. Sí, o más bien ella no sabía ni de qué se trataba eso, ¿no? Porque ella Sí. lo veía así como raro ahí cuando ella se escapa, que entra como a desactivar las alarmas Ah, y sí, ve el eso es. traje, Sí, ella ve el traje y no sabe no sabe de qué se eso trata. y escapa. Ella posteriormente, más adelante, es que descubre que es un traje. Pero Sí, a lo que me refiero es que el hecho de que ella se haya embarazado, sí. aunque haya estado tomando las pastillas anticonceptivas, me hace pensar que el otro se ponía el traje, le quitaba las pastillas Ujú, anticonceptivas, le ponía otra cosa y ella no se daba cuenta, por lo sí, que él, enfrente a ella, ya utilizaba el traje. Ya después ella descubre que es un traje y piensa que entonces sí, en efecto, lo estuvo utilizando desde antes de que ella escapara. exactamente, que eso es lo que hace el narcisista en la vida real, o sea, tú nunca te esperas
que esa persona la que dice amarte, que dice que eres lo máximo en el love bombing, de repente te trate mal y haga todas las atrocidades que hace, ¿no? O sea, porque hay otra cosa que él hace, que es muy común del narcisista, las trampitas, ¿no? Y por ejemplo, cuando le escribe la carta a la hermana, le manda un correo a la hermana para decirle cosas horribles. Ajá, sí, mira, funciona dramáticamente para la historia. Eso es lo que esa parte a mí no me convenció. Porque resulta Sí, que el sí, otro bueno. le escribe un correo a la hermana insultándola de todas maneras posibles y la hermana le cree más a ese correo que a su propia hermana. Oye, sobre todo después de que fui y la rescató a las quién sabe qué horas de la mañana. Exactamente, y el correo se lo escribe creo que 2, 3 días después. Dice, a ver, en esta época de mala información, de estafas por teléfono, de manipulación de voz, ¿no pudo haber pensado la hermana que ese correo era falso? Sí, totalmente. Sí, eso como que siento que lo pudieron haber resuelto de una mejor manera, pero ahorita no se les ocurrió otra. Pero esa manera quizás hubiera funcionado hace 10 años, Ajá, en los en 80s, los 90. 80, incluso en la década de doble cero, cuando todavía había un gran auge de los correos electrónicos, pero Ándale. ahorita ya nadie usa el correo electrónico más que para recibir spams. Y Ajá. que le hayan dado tanto peso a la hermana y creencia a ese correo electrónico, como que ahorita ya no te la crees, pero yo siento que a lo mejor ese guión lo escribieron hace 15 años y estuvo todo este Y lo tiempo sacaron hasta el 2020. y lo sacaron hasta cada 2020 y a nadie se le ocurrió cambiar y Es actualizar esa escena. Pero bueno, pero sí ejemplifica algo muy importante que hace el narcisista. sí, Justamente. funciona perfectamente, eso es lo que no es creíble actualmente, pero sí, funciona y sí es parte de lo que hace un narcisista. Sí, estoy de Sí, acuerdo. porque sí lo hace. O sea, el narcisista aísla, es la forma en la que aísla muchas veces a su víctima, distorsiona la realidad a su alrededor con tal de dejar sola a la víctima, ¿no? Ajá, luego también hay cosas de que se lleva muy bien con los suegros y los suegros lo quieren mucho y cuando la pareja trata de decirles a sus padres de que hay algo malo y que le ayuden, los otros le dicen, no, no, no puedes, él es Es él un es pan un de Dios. bombón, no, no lo puedes dejar, es más, regresa con él y la llevan a la casa a que el otro le ponga una golpiza tan pronto los padres se van, ¿no? Sí, Exacto. ocurre eso. Exactamente. Y las tácticas, ¿no? Al final, el que le desaparezca el book de su portafolio cuando va a buscar trabajo, son los autosabotajes, más bien, los sabotajes que hace el narcisista que hacen parecer como autosabotajes, ¿no? Ah, Cuando mata a la hermana con el cuchillo en medio de todo el mundo, y bueno, en fin, sí, sí, estuvo medio afufa la manera en la que lo ejemplifican, pero es parte de lo que hace un narcisista al final de cuentas, ¿no? ajá, sí. Y fíjate, ahora que estamos hablando del tema, yo no sé si justo entre ahorita, pero recuerdo que en una ocasión iba yo en el Metrobús de allá en la Ciudad de México hacia Insurgentes Sur y, detrás de mí iba una pareja de mujeres platicando. Una de ellas le contaba de que había vivido una relación de este tipo durante 3 años y que finalmente ya había escapado de esa relación, de ese matrimonio, pero entre las cosas que decía fue que, estoy parafraseando, decía, yo no entiendo cómo no me di cuenta de la clase de tipo que era cuando el día de la boda antes de casarnos, me maltrató,
no sé exactamente si la haya golpeado o solo la haya humillado, cosas de esas, pero ella dijo que justo antes de casarse le hizo algo agresivo. Y aún así llegó feliz para casarse con él. Y decía, la mujer decía, es que no entiendo qué le veía yo y por qué estaba tan enamorada, siendo que pues, era malo, ¿no? Pero finalmente ya después de 3 años logré escaparme. Wow, te tardó para que el día de su boda haya pasado, pero pues sí, es Exactamente. entendible, porque además justo lo mencionas, había una idealización de por medio, de cómo voy a desperdiciar mi día de la boda. Sí, ella llegó feliz a su boda, fue lo que contó. Sí, no sé si con el ojo golpeado, o a lo mejor le había puesto golpes, le había dado golpes en el cuerpo Seguro. con con las páginas amarillas, ¿no? Método que se utilizaba para esconder los golpes, ¿no? Pero sí, Justamente. sí, llegó feliz y se casó. Y luego también, no sé, me acuerdo, en otra ocasión tomé un autobús a la Ciudad de México y en el autobús también iba una señora, pero ella ya estaba grande, quizás tendría 60 años o puede que 70 años, y contaba con otra señora una historia muy similar, lo mucho que había sufrido con este cuate, y lo que me dio mucha risa fue que una frase que dijo al final, y bendito Dios, ya se me murió. Ahorita yo ya tengo mi tienda de abarrotes y ya tengo una vida sencilla. Oye, pero qué gacho tener que Que esperar esperar que se hasta el muera por obra divina, ¿no? sí, no, qué fea qué situación, en lugar de poder tomar decisiones, pero justo eso es una disonancia cognitiva ahí, o sea, ¿qué la hacía quedarse ahí? A lo mejor era el no, la familia, qué va a decir la gente, bueno, pues, por la edad, seguramente era como de esa vieja escuela de, De que no sabía qué hacer después de hasta que de... la muerte nos separe o algo así, ¿no? Sí, yo conocí a una muchacha en Canadá Ujú, que vivía aquí en México un tiempo, conoció a un cuate que fue su futuro esposo, ujú. y ella me contaba que embarazada la, la, la golpeaba. Ella vivía en Iztapalapa porque pues, no tenían dinero y decía que le tenía tanto miedo por los golpes que le pegaba estando embarazada que se salía a las 3 de la mañana a las calles de Iztapalapa buscando seguridad. Iztapalapa. Y luego En México, cuando, Iztapalapa es peligroso para quien no está en México. ajá, luego cuando nació el niño, desde bebé maltrataba al niño. Guau. Y finalmente a los 5 años logró escapar de este tipo y regresar a Canadá. Y vivía muy asustada sobre este cuate. Me El asunto es, imagino. ¿por qué? ¿Por qué se quedan? Bueno, sí, sí, ya. Nos está explicando por qué se quedan, sí. Pero todavía es impresionante que se den ese tipo de cosas. A ver, como, ¿qué señales podríamos indicar que se fijaran para reconocer este tipo de relaciones narcisistas y de una forma u otra poder escapar? En especial si todavía no se casan, si apenas están en el noviazgo. Mira, es Como podrías muy difícil. decirnos unas señales que así, velas, Es chécate. muy difícil determinarlo porque y además incluso yo te diría, es muy difícil evitar caer en una relación así, porque, te digo que al principio todo es dopamina. Aquí a lo mejor el observar que de verdad siempre lo vuelves a idealizar, ¿sabes? O sea, el hecho de volver a idealizar y volver a idealizar y volver a idealizar y que cada vez te vas perdiendo más a ti mismo como persona, que a lo mejor ya no te gusta lo que te gustaba porque te va a regañar, se va a enojar, te va a dejar y tienes miedo de dejarlo y cada vez perderte a ti mismo, creo que esa es una de las más grandes señales. O sea, el no poder salir de una relación sí ya es como
como que ahí hay algo raro, ¿sabes? Porque si tú no estás cómodo en una relación y sigues ahí, pues ahí hay un tema raro, ¿no? Ajá. O sea, señales como tal, híjole, es que es muy difícil por lo que te digo, o sea, porque ya cuando te das cuenta ya estás hasta las manitas en esa manipulación y ya seguramente tu distorsión de la realidad es enorme y pues ya como decíamos en algún momento, ya le invertiste mucho tiempo y a veces eso hace que te dé mucho miedo salir de una relación o terminarla, o sea, es difícil. Sí. Ahí se necesitaría tener mucha autoestima y justamente una persona con mucha autoestima que está negada a perder su autoestima no cae en una relación narcisista. Yo lo que les digo muchas veces a los pacientes que vienen con este tipo de problemáticas, que dices que yo no sé por qué los atraigo. No los atraes, los aceptas. Sí, en cierta Y a lo manera mejor está desde repitiendo el patrón. los aceptas desde una carencia emocional, desde la carencia afectiva, desde que idealizas el amor, porque muchas veces es porque idealizamos lo que es el amor, ¿no? O sea, creemos que el amor tiene que ser grandioso y tiene que ser rápido y a la carrera, y no es cierto. O sea, yo me acuerdo, a mí me educaron que para que tu pareja debía de ser primero tu mejor amiga o mejor amigo, que fuera como, pues justo, o sea, dedicarle tiempo para que poco a poco sepas qué esperar y que esa persona, o sea, creo que son una de las características que yo podría decirle a alguien. Empezó rápido, aguas, porque ahí hay un love bombing, aunque hay narcisistas que se toman su tiempo para vivir el love bombing porque es su fase favorita, ¿no? Ajá. Pero porque además un narcisista bien narcisista, bien trastorno narcisista, tiene abiertos muchos procesos, lo que le llaman el ganado, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si conoces a alguien en una aplicación, aguas. No todos, pero la gran mayoría son depredaciones sexuales. A una la tienen en un love bombing, a otra la tienen en el descarte, a otra la están devaluando y con otra están queriendo regresar, ¿no? Porque Ajá. falta la otra fase que es el hoovering, la aspiración emocional. Y o sea, así es como funciona el narcisista, ¿no? Entonces, se desaparece días y no sabes de él, aguas, ahí pone el ojo, hay duda, escucha tu intuición, seguramente algo está pasando. Y no es nomás que se fue, de viaje, digamos, ¿no? O sea, no sé, creo que son factores pues muy vastos que pueden hacerte saber que no estás en una relación sana, pero porque es difícil darse cuenta, la verdad. Sí. Prevención no hay más que trabaja en tu autoestima. O sea, no te pierdas en una relación. Eso, el narcisista se fija muy bien en las carencias afectivas. Sí, y agarran a alguien que tiene problemas con el autoestima y, y yo siento que el narcisista también tiene una baja autoestima y de hecho Ah, necesita a la otra persona, necesita a su víctima, incluso más que lo que la víctima lo necesita a él. o sea, de hecho sí, el narcisista no es que tenga autoestima, al contrario, el narcisista no tiene autoestima, pero es el ser más gris y más oscuro del mundo. Justamente, no es casualidad que el hombre invisible o sea, que sea un hombre invisible, ¿sabes? En la película, porque así es, justamente, son seres muy grises, muy oscuros, que no se ven, que solo viven a partir del ego. El ego es una compensación de la baja autoestima. Eso es todo, no es autoestima, es ego en acción, literal. Ajá, por eso es que necesitan validación de Sí. todos y más de su víctima, porque esa es la manera que tienen para elevarse ellos cuando en el fondo se sienten pues, como caca, ¿no? Muy vulnerables. Y de hecho, el narcisista tiene una intolerancia grandísima a la vulnerabilidad.
cada vez que el narcisista se siente expuesto, descubierto, inferior, que le pegas en su herida y demás, él va a colocar el ego por encima de todo y va a ofender, a lastimar, a colocarse como mucho más superior que los demás. O sea, así funciona el narcisista, justamente como lo acabas de decir. Y de hecho, cuando existe la posibilidad de que lo dejen, es que explotan y se vuelven muy agresivos, porque a ver, ¿cómo me vas a dejar tú a mí? Exactamente, y con el narcisista nunca ganas, al contrario, siempre vas a perder y por eso es inútil pelear con un narcisista, porque siempre va a buscar más ego y te va a ofender y te va a lastimar y te va a sacar tus trapitos. Todo lo que tú le revelaste a un narcisista o a una narcisista en la etapa de love bombing, en donde estaban conociéndose, lo va a usar en tu contra. Sí, y por eso siempre quieren tener el control todo el tiempo y estar revisando sus mensajes, estar diciendo a qué hora tienes que llegar a tu casa, qué ropa te tienes que poner, porque todo es por la necesidad que tienen ellos De de control, controlar. Exacto. porque ellos, pues, no sé, ellos tienen un problema muy fuerte de De autoestima, control. Sí, de seguridad control. en sí mismo y de control. Ajá. Sí, exactamente. Eso es súper Y además son típico, ¿no? cobardes porque solo golpean a aquellas o aquellos que son más débiles que él, Déjate de débiles, físicamente no vulnerables, necesariamente. vulnerables. Ajá, bueno, Sí, vulnerables que sí. pero porque, digo, a querer o no, la autoestima es amiga de la vulnerabilidad. Una persona con autoestima acepta su vulnerabilidad. Y justo es a partir de la vulnerabilidad, como sabes, que una persona no es narcisista. Mm. Cuando acepta la vulnerabilidad, que es muy diferente a hacerse la víctima. Por ejemplo, voy a aprovechar para hablarte de la otra fase, que es la cuarta fase de la relación narcisista, que es el hoovering o la aspiración emocional, Ajá, que en la película lo vemos ejemplificado cuando ves que ella está en el hospital y luego en la cárcel y no sé qué, sí. y que mata al hermano. Así rápidamente resulta que descubre que sí existía un hombre invisible y lo apuñala y resulta que era el hermano, al descubrirlo, resulta que era el hermano del marido narcisista, ¿no? Ajá, sí, ahí la idea es hacernos creer que el hermano hizo todo eso porque el otro supuestamente estaba muerto y Exacto. además nos dicen de que el esposo lo tenía encerrado, encadenado ahí en un cuartucho, ¿no? Exacto, como ya no puede, ya no tiene cómo seguir utilizando la situación a su favor en esto del descarte, de la devaluación y de todo eso. Entonces, porque además el narcisista, cuando llega el descarte y cuando de verdad termina la relación, hay un chorro de personas alrededor del narcisista, a los cuales les llaman los monos voladores, que son los que le chismean, le ayudan, le traen información, para seguir devaluando y hacer sentir a la víctima, para seguir devaluando a la víctima a distancia, ¿no? Sí. Que en este caso, pues está ejemplificado por el hermano, que era el que supuestamente se ponía el traje, que a mí se me hace que lo utilizó nada más 2, 3 veces, ¿no? Sí, a mí se me hace que nada más justo en ese momento Ajá. y fue obligado por el hermano porque a lo mejor desde muy chiquito el hermano se lo sonaba. Y sí, y medio lo menciona ahí cuando la va a visitar al psiquiátrico. Sí, es el psiquiátrico, creo, Sí, sí. el psiquiatra. Y bueno, y justamente después de que lo mata y que lo descubren a él, que el hermano supuestamente lo tenía aprisionado en el sótano y en la víctima y tal, 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 eso es un hoovering, justamente. El narcisista se pone como la víctima, como el dolido, como el arrepentido, como la vulnerabilidad en plenitud, Ajá. ¿no? Y Reaparece. El hoovering es cuando el narcisista regresa otra vez a la escena y regresa
arrepentido porque no puede ser, qué tonto he sido, si tú eres el amor de mi vida, cómo pude dejarte, bla, y Ajá, tú y eres es tan cuando le bajan el maravilloso. celular las estrellas y ahí caen las otras mesas. Ajá, pero, y vienen siempre con el cuento de ya fui a terapia, ya cambié, te prometo que voy a ser diferente, Ajá, yo nunca he dejado de amarte, eres el amor de mi vida. O sea, pregúntale a mi mamá, pregúntale a mis amigos cuánto he sufrido por ti, etcétera. O sea, viene así súper arrepentido y aparece en fechas como muy claves, en cumpleaños, en Navidad, en aniversarios, así muy, muy, muy puntuales, ¿no? sí, Y lo hacen justamente para iniciar una nueva etapa de ciclo narcisista. Es como para abrir un nuevo love bombing. Y ahí, en esa etapa entre el hoovering y el love bombing, es cuando el narcisista logra avanzar en sus relaciones, por así decirlo, se compromete, se casa, tiene hijos, etcétera. Pero es iniciar otro proceso, bueno, otro ciclo. sí. Fíjate que ahorita que estás mencionando eso, estoy recordando una película de los 90, más o menos, finales de los 90. Es una película de, de Lee Tamahori que se llama Fuimos Guerreros. Ah. Es de Nueva Zelanda. Esa película está muy padre. Mm. Es creo que sí es Nueva Zelanda, no estoy seguro. ¿De dónde son los Maori? ¿Sí son de Nueva Zelanda los Maori? Ajá. Bueno, esa película nos plantean desde un principio así unos adolescentes que se ven todos tatuados, maori, como en contraste con la policía toda limpia y estos todos llenos de tatuajes. Y sí se ve muy, muy impresionante. Y uno cree que la película va a ser sobre pandillas y todo eso, pero no. Luego nos plantean que hay una familia que se ven todos muy cariñosos, padre y madre se aman, tienen 2, 3 hijos y se quieren mucho, pero hay una escena que es una escena muy impresionante, donde están en una fiesta, los papá y mamá están cantando, se quieren mucho, pero luego hay una discusión un amigo del papá le pide a la mujer que le cocine un huevo y la mujer pues no quiere. ¿Va? Pues, yo estoy en mi casa, estoy en mi fiesta, ¿por qué te voy a hacer un huevo? Y el otro llega y le dice, no, tienes que hacerle un huevo porque es mi amigo. Y la otra no quiere y entonces le pone una golpiza. Difícilmente he visto una película con una escena de pelea tan bien hecha como esa. Y ahí nos plantean que realmente la película ya es sobre la familia disfuncional, que bueno, son maori y están tatuados, y uno de los hijos es el adolescente que nos plantean al principio. Hablan sobre las cuestiones tribales y las raíces, pero es sobre una familia disfuncional, en especial por el papá, que es golpeador en todos los sentidos. Y sí, es muy impresionante el cambio de una familia muy cariñosa y de pronto una golpiza tremenda. Y me estaba Se detona. acordando sobre esto que me estabas platicando. Sí, justamente, es cuando lo logran, o sea, y en la película vemos muy bien ese switch entre el hoovering y el love bombing, cuando cuando ella regresa ya al final a cenar a la casa de él, ¿no? Ah, sí, pero eso ya lo hizo con plan, con maña, porque ella ya sabía. De Exacto. hecho, ella es la única en toda la película que ya Sí. sabe y ya decidió librarse de él. Y cuando regresa, sabe que lo que tiene que hacer es lo único que puede hacer porque ya todo está en su contra y ya se le cerraron todas las puertas. Y es utilizar el traje de él a su favor. Jugar su juego, Ajá, ¿no? exactamente. Jugar su juego para lograr, librarse de él.
Y sí, y hacer lo mismo que él hizo y que la puso en problemas con la ley. Exactamente, pues ese es el tránsito justamente de lo que hace un narcisista en un love bombing por segunda vez, o sea, te voy a demostrar que todo lo que te dije es real, para que veas que sí es cierto, y te vuelven a poner como un escenario en donde todo es maravilloso, todo es como antes, pero ahora sí va en serio, ¿no? Ajá. Así es, pero ella ya había ido, eso ya no lo platicamos, ¿verdad? Porque sí queremos que vean la película. Ella Es, ya había ido pero es y había que ya escondido. habíamos dicho algunos spoilers. Sí. Desde programas atrás les hemos dicho que va a haber spoilers. Ay, sí, porque se nos salen solitos, la verdad. Sí. Pero sí queremos que vean las películas. Pero en este caso, ella ya había ido a la casa y ya había escondido el traje. Y por eso sabemos perfecto que él no estaba escondido en el sótano ni aprisionado, porque ella ya había ido a esa casa. O sea, ya teníamos esa información. El caso es que ella escondió el otro traje de invisibilidad que había en esa casa, lo escondió en un lugarcito secreto en donde ella sabía esconder sus cosas y ese día, al último, en la cena con él, le dice que va al baño, se mete a ese baño y resulta que de repente, pues no sabemos cómo, en la cámara nada más se ve que él desaparece de la cámara y está tirado en el suelo, apuñalado, No, muerto. ella es la que sale del rango de la cámara y vemos Ajá. a él que supuestamente se suicida, pero en realidad es ella la que lo Sí, suicida. pero ella estaba invisible, ella no se ve. Ajá, ya no se ve. Sí, por eso es que ella salió del rango para, para utilizar todo eso a su favor, Sí, se lo la llevó de ahí, tecnología. Ajá. exactamente. Sí, fíjate, algo que me gustó también de esa película es cómo puede retratar en cámara el movimiento de él y la presencia de él sin que esté presente. Eso, A eso, mí me está, encantó. eso está bien hecho. La parte cinematográfica a mí me fascinó, Sí, porque además, de la verdad, sin fotografía está nada, bien. ¿cómo? Además, la fotografía está bien hecha, bien actuada, tiene buena producción, sí. Está muy buena, está muy buena. Además, yo supe que el director, no, que fue el guionista es el mismo que escribió las de Soul, ¿no? La de la franquicia esta de Jigsaw, Ajá, ah, sí, exacto. Y pues sabe de películas de terror, pero esta tiene una fineza porque, pues, o sea, sí parece de terror, pero no es terror, o sea, sí te mantiene ahí muy, o sea, no es un fantasma como tal, pero sí es un fantasma, ¿no? ajá, sí. Y el hecho de que pongan esos planos y esos espacios vacíos, cuando ponen la cámara así vacía en un lugar, dices, oh, sí, ahí está el maldito, seguramente ahí está. Sí, y fíjate, hay planos donde es una cámara que va en movimiento y parece que es una cámara, es un plano subjetivo del hombre invisible mientras está caminando hacia ella. Parecería que es eso. Pero el director dijo que no era un plano subjetivo, era un plano de la nuca de él mientras iba caminando. Lo que pasa Mm, es que como no se ve, ujú, la cámara se está moviendo y sí parece plano subjetivo, que es la mirada de un cuate supuestamente detrás de cámara, porque es a lo que estamos acostumbrados a ver. Pero aquí no, aquí es el cuate ese está ahí en cámara y está caminando, pero no se ve porque es invisible. Y está bien hecho. A mí sí, sí se me gustó mucho cómo manejaron el lenguaje cinematográfico, porque tenemos la reacción de ella, la expresividad de ella diciendo, hay algo aquí enfrente de mí, y se lo trata de decir a los demás y nadie le cree, y nos ponen la cámara que es subjetiva de ella en general a la habitación donde no se ve nada y sí sentimos que él está ahí. claro. Eso para mí está resuelto de una forma excelente.
Sí, la verdad es que tiene muy buena cinematografía, me gustó muchísimo también esa parte. Y los silencios, o sea, entre los planos vacíos y los silencios que de repente dices, es que algo va a pasar aquí, es que algo va a pasar aquí. Esas cosas que te mantienen en tensión. La verdad es que sí se me hizo una muy buena película, me gustó muchísimo y pues me la recomendaron, así fue como, porque me acuerdo que no sabíamos cuál íbamos a ver. Ajá. Y y Y pues alguien me dijo esta película. sí estábamos viendo de personalidades narcisistas y fue que se nos ocurrió, bueno, que nos hablaron de esta. Y bueno, esta pueden encontrarla en Apple TV o en Amazon Prime, pero está en renta o en compra. En YouTube. En Ah, YouTube ya la vi. también está en YouTube. Ah, bueno. Ajá, Hoy con pueden subtítulos. verla en YouTube para aquellos que estén interesados, a pesar de que ya les dijimos algunos spoilers. Sí, pero véanla, de todas formas es muy buena, sobre todo para quien necesita conocer el tema del narcisismo, porque sí está en boga ese tema. Sí, y fíjate, esta película tenía intenciones de ser parte del universo de monstruos clásicos, como lo era el, el hombre de la criatura de la Laguna Negra, Drácula, Frankenstein, pero ese, ese universo de monstruos no funcionó. Hubo uno también, el de la momia, donde Ujú, sale Tom Cruise. Algo ujú. ocurrió ahí que lo echaron a perder. Y bueno, esa ya funciona por sí misma. Ya. Yo sí estaba emocionado porque regresaran a ese universo, porque a mí esos monstruos clásicos me gustan y quería ver una reinvención de ellos. Y esta se me hizo bastante buena, pero ya es la única. Pero pues muy bien, qué bueno, porque creo que brilla bien solita, ¿no? Digo, y al final, pues, pues retrata muy bien el tema. Aquí lo importante es que de verdad, si alguien está en una situación y identifica que está en una relación narcisista, no se había dado cuenta y ya se dio cuenta, creo que es momento de tomar acción. O Sí, sea, es un contacto cero. Eso creo que es importante como un cierre del tema. O sea, hay ajá. diferentes maneras de salir de ahí. Y No puedes como, hacer contacto cero inmediatamente porque, pues sí, el contacto cero es lo ideal, ¿no? Es como te borro de todos lados, no vuelvo a hablar contigo y demás. Pero sí, o sea, el contacto cero tiene su chiste, ¿ok? Al principio creo que no puedes de la noche a la mañana hacerlo porque al final estamos hablando de una dopamina, o sea, un suministro de dopamina muy importante que nos da el narcisista. Entonces, cuando nosotros nos alejamos abruptamente o repentinamente de nuestro suministro de dopamina, lo que vamos a generar es literal como en las adicciones, un síndrome de supresión, muchísima ansiedad, mucho miedo, como hay una dependencia emocional tan fuerte, si nosotros nos alejamos así de la nada, a fuerza vamos a regresar, porque es nuestra zona de confort en ese momento, ¿no? Es lo ajá, que ya conozco, es de donde obtengo la invalidación y validación al mismo tiempo. Entonces, yo sugiero siempre no hagas contacto cero de entrada. Hay otra técnica que se llama la técnica de la piedra gris, en donde te ayudas a enfriar un poquito tu conducta y vas poniendo distancia emocional paulatina con esta persona y es la mejor forma de desapegarse, cambiar tu importancia a otras situaciones, a otras cosas que tengan más que ver con uno mismo. Si ocupaba todo tu espacio, pues entonces ahora empieza a instalar nuevos hábitos, nuevas actividades, cosas que a lo mejor vayan pues alejándote un poquito de esa persona para que el contacto cero sí sea más efectivo, ¿no? ajá. Sí, Y sobre todo el tener una red de apoyo, o sea, mientras haces esta técnica de la piedra gris, de ir poniendo distancia y ser cada vez un poquito más fría,
más predecible, porque creo que se trata de convertirte en una persona aburrida para el narcisista, no dar información, ser cada vez más obsoleta la información entre el narcisista y su víctima, o sea, no dar información, mientras ir construyendo una red de apoyo, porque justo eso es lo que se pierde en una relación, el aislamiento que genera el narcisista. Entonces, ir construyendo esa red de apoyo, de buscar amigos, familiares, contar la historia, contar cómo te sentiste, por más doloroso y vergonzoso que pueda llegar a ser a veces, vivir en el secreto y en el silencio, el vivir solos, esto es terrible, la verdad, se necesita apoyo, ¿no? Y por supuesto, como por qué no voy a recomendar, ¿verdad? Pues terapia especializada, una terapia de trauma, una terapia cognitivo-conductual, una terapia de apego para trabajar la dependencia emocional, una terapia de choque, en donde te hagan ver quién es esa persona. No es amor, es dependencia, etcétera. Una psicoeducación, tener Ajá. muy claro justamente qué fue lo que viví, esa es pues terrible, ¿no? Algo que yo sí contraindico completamente es una terapia de pareja. Con el narcisista nunca se va a conseguir absolutamente ningún acuerdo. No, Ir a terapia de pareja para tratar de rescatar esta relación no, no, es inútil. no, no, de hecho lo mejor es terminar la relación, que puedan separar esa relación y empezar una vida por otro lado. Sí, porque además hay que entender una cosa, el narcisista no va a terapia más que para, adquirir herramientas de manipulación. A eso va a terapia. O sea, sí, el narcisista va a terapia, sí, sí va a terapia porque el narcisista también se deprime, le da ansiedad y todas las comorbilidades que puede haber alrededor de, ¿no? O sea, pero nunca va a tratar su narcisismo. Al contrario, utiliza muchísimo la terapia para decir, a mí me dijeron que estaba bien, ¿eh? Que la que está loca eres tú. Y Okey. entonces, puta, ya se lo dijo un psicólogo, y entonces qué miedo, entonces sí estoy Sí, mal. exactamente. Entonces, Entonces, no, jamás, jamás, no, jamás, no. yo recomiendo, no vayan a terapia con el narcisista para tratar de salvar la relación, ni madres. No, 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 por supuesto. Y es trabajo de autoestima. Autoestima literal, yo trabajo esta parte de la disonancia cognitiva a partir de, literal, se los digo, o sea, imagínate que ahorita el reflector está completamente puesto en él y tú estás en la sombra. Se trata de que tú puedas ir volteando ese reflector y te vuelvas a ver a ti misma, ¿ok? En donde empieces otra vez a reconocerte, a validarte, a confiar en ti, a conocerte de nuevo. Literal es hacer un corte y, ok, todo este tiempo en donde estuvo el narcisista lo vamos a vivir como algo que no sabemos cómo pasó, ¿no? Como un sueño, Ajá, mal sueño, y entonces vamos a regresar en dónde te quedaste cuando lo conociste. A partir de ahí vamos a conocerte, quién eres, vuelve, recupérate, desde allá recupérate. A veces les hago trabajo corporal porque hay muchísima, ¿cómo se llama? La famosísima dismorfia corporal, ¿no? sí. Porque sucede mucho de, es que ya no sé quién soy, porque me dijo gorda, porque me dijo fea, porque me dijo loca, porque me dijo, se burló de mí, porque... Entonces es otra vez trabajar en ese autoconocimiento, es un trabajo de autoestima completamente y es muy integral. Hay personas que llegan incluso a decirme que no saben ni siquiera qué les gusta, cuál es su color favorito, cuál es su comida favorita, porque se les olvidó todo eso, porque Sí, vivían a partir del totalmente. narcisista. Sí, Entonces, sí, principalmente eso. Y el perdón, el autoperdón, porque no, a perdonarlos a ellos no se trata de eso, si no quieres no lo perdones, ajá. pero sí perdónate a ti por lo que permitiste, por lo que no hiciste, por lo que te ignoraste, etcétera, etcétera. Sí, porque si empiezan a culparse, pues eso no va a solucionar nada. Y bueno, también hay que dejar muy claro que aunque parece cliché, ¿no? Y que nos lo mencionan tanto, que son los hombres los que Ah, mayoritariamente son los narcisistas, también hay mujeres sí, total. y los hombres son víctimas de esas relaciones.
Aquí También. no olvidemos eso para aquellos hombres que nos estén escuchando y estén en una situación similar. No tiene nada de malo pedir ayuda y escaparse de esa relación narcisista con su pareja. Totalmente, fue muy importante eso que dices porque es cierto, todo el mundo le pone el nombre de el narcisista, pero también hay la narcisista y también son muy crueles, muy crueles. Y lo utilizan mucho en las películas, siempre es el hombre, el hombre, el hombre, y yo siento que las mujeres están aumentando mucho en esa categoría. Sí, sí es una línea muy delgadita entre amor propio y ego. Y creo que sí es importante reconocerlo. Bueno. Y al final, bueno, pues cerremos con una linda frase. La persona narcisista no te roba el amor, lo que te roba es la certeza de que mereces ser amado sin tener que pagar un precio. Yo iba a decir una frase que se escuchaba mucho en los años 80. Mucho ojo y ve con el que le tengas más confianza a pedirle ayuda. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Exacto, esa era la frase, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Literal, perfecto. Muy bien, pues gracias por estar aquí, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Por cierto, el próximo episodio yo quiero hablar de la película esta que se llama Ella, o en inglés Her, con Joaquín Phoenix, dirigida por Spike Jonze. ¿Es Jonze o Jones? Bueno, quién sabe. Y con Scarlett Johansson. Buenísima también. Esa siento que justo en estas fechas de inteligencia artificial hay que mencionarla mucho, porque es una película adelantada a su época. Es del 2013 y estaba hablando de cosas que actualmente ya se puede decir que es realidad. Sí, justamente, o sea, estamos hablando de 10 años, adelantadísimo. Ajá. Bien. Sí. Perfecto, pues nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Bueno, pues esto fue Psicocine. Un saludo y nos vemos en el próximo podcast. Bye, bye. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la psicología. Esto fue Psicocine, donde cada historia tiene un personaje con una mente sorprendente por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio y recuerda, no todo lo que ves es ficción, algunas heridas son reales.